Dale. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar presentes en la continuidad del ciclo de charlas que hemos denominado en el taller La Práctica Proyectual Profesional. En esta instancia, la segunda charla, tenemos el honor y la alegría de que Nico Campodónico nos acompañe. Y vamos a ver un poquito de los antecedentes para aquellos que por ahí no conocen a Nicolás. Nace en Rosario, Santa Fe, Argentina, en 1973. Inicia sus estudios de arquitectura en la Universidad Nacional de Rosario en 1991 y se gradúa 10 años más tarde con medalla de plata. Obtiene una beca para el intercambio de estudiantes en la la Facultad de Arquitectura de Valladolid, España, y en 1996 vive y trabaja en Barcelona, España. En 1997 desarrolla y construye su primera obra, Casa en el Campo, y en el 2000 establece su estudio profesional en la ciudad de Rosario, desde donde desarrolla y construye obras en Argentina y Uruguay. Participa en numerosos concursos nacionales e internacionales, obteniendo premios y reconocimientos en varios de ellos, destacándose Building of the Year 2017 de Asdeli, el Premio Internacional en la 20ª Bienal de Arquitectura de Quito en 2016, el Premio SICA a la Joven Arquitectura Argentina de la Bienal del 2015 y la inclusión en el panorama de obras de la 10ª Bienal de San Pablo 2016 y en la 8ª Bienal de Cádiz 2012. Sus obras y proyectos han sido publicados en Argentina, Chile, México, Colombia, España e Inglaterra. Alterna su trabajo profesional con la docencia, la cual ejerce desde 1998 en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario. Asimismo, ha colaborado en la docencia con la Universidad de Navarra, en España, y la Universidad de la UAB en Venecia. El desarrollo de sus proyectos es en esencia una reflexión sobre luz, espacio y materia, inmersa en la realidad físico-cultural latinoamericana. Bueno, Nico, muchas gracias. Como siempre, hoy te decía antes, por acompañar las iniciativas en la cual te comprometemos desde acá, desde el taller o desde la facultad. Y bueno, te dejo con tu clase para los estudiantes que has denominado Tres Casas. Bueno, muchas gracias Juan, muchas gracias Gustavo por la invitación. Nada, es un placer compartir con el cuerpo docente y con los estudiantes esta comunicación. Y voy a empezar. ¿Me avisan cuando se ve? Ya se ve, Nico. Perfecto. Tres Casas es... ¿Hola? Sí. Ah. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? No, porque estoy con un problema acá, se me frizó la computadora. Es por compartir pantalla, seguro. Ahora quedaste mudo, Nico. Estamos viendo bien, pero no te escuchamos. Claro. Nada, justo te decía que no íbamos a tener problema y se me frizó la computadora, pero bueno, ahí estamos de vuelta. Tres Casas. Suele pasar. Sí, suele pasar. Tres Casas es la comunicación que preparé hoy para ustedes y en realidad Juan me comentó que están desarrollando una casa en primer año, un tema que es central para la arquitectura. También es un tema que en Argentina es un tema que se desarrolla mucho profesionalmente, no tanto así en otros países donde de repente la solución habitacional no está tan vinculada a la casa individual. Y lo primero que quería de alguna manera contar era, es decir, nos acercamos a esta temática, es decir, bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de casa, no? Entonces, en la definición aparece como construcción cubierta destinada a ser habitada. Y me parece que esta primera aproximación
es importante para los alumnos, para los estudiantes de primer año, porque la verdad es que tampoco, o sea, más allá del conocimiento que ellos tienen de los temas de la arquitectura, tampoco tienen que estar muy relacionados o vinculados, o no tienen por qué estar al tanto de lo que significa para un arquitecto hacer una casa. Entonces, pensaba en empezar con esta definición, que me parece lo suficientemente amplia como para irla desarmando en otros temas, ¿no? Y justo me causaba mucha gracia porque veía que, como siempre en las definiciones hay como un ejemplo, y entonces el ejemplo de esta definición decía: atravesamos un poblado de casas excavadas en la tierra. Y entonces, claro, digo, pensaba digo, ¿qué ejemplo particular, ¿no? Es decir, un poblado de casas excavadas en la tierra. Y que no es algo común para nosotros. Sin embargo, me recordé croquis de Sverre Fehm, que es un arquitecto nórdico muy, para mí, excelente. Es un arquitecto de una sensibilidad enorme, que ha hecho obras como, por ejemplo, el pabellón nórdico en la Bienal de Venecia, una obra maravillosa. Y claro, yo siempre me gustó, tiene unos dibujos, unos croquis muy sencillos como este, muy sintéticos, que son para mí muy lindos y que cuentan de una manera fabulosa algunas cosas, ¿no? Y yo siempre era admirador de este dibujo, que es casi como una colina o un risco, un acantilado, y en el final, en el fondo del acantilado hay como una pequeña cueva. Eso que ven ahí adentro, ese puntito dentro de la cueva, es como un habitante. Y en este croquis para mí, y vinculándolo con esto que decía, un poblado de casas excavados en la tierra, está como la síntesis absoluta y total de lo que significa el habitar, ¿no? Es un croquis donde está la materia, la tierra, o sea, la materia como masa, excavada, está el espacio, es aquel espacio que se le gana a la materia, a la masa. Hay un paisaje con una llanura que sigue y unos árboles que siguen a continuación, y está el sol, como la luz, ¿no? Entonces, un poco también vinculándome a la presentación que hacía Juan sobre mi trabajo, y que hay tres palabras que uso recurrentemente que tienen que ver con la luz, el espacio y la materia. Entonces, este dibujo sintetiza para mí esta idea de la luz, el espacio y la materia en la condición de habitar, en este espacio cubierto en el cual se habita, que es la casa, ¿no? En esta comunicación decidí seleccionar 3 casas para de alguna manera barrer un poco la relación de la casa en el contexto, en el paisaje, tanto es un paisaje urbano, un paisaje suburbano o un paisaje rural. De esta manera uno podría entender también este tema, es un tema, el tema de la casa, lo puede abordar o desglosar de un montón de formas distintas. A mí me interesó desglosarlo o contarlo a partir de la relación con el lugar donde se coloca cada construcción. Y voy a empezar de esta manera con la casa Teijé, que es una casa en una clara condición urbana, en una condición urbana de barrio. Y siempre voy a empezar también las comunicaciones. Fíjense que recién empecé con un croquis, un dibujo a mano alzada, que es una herramienta para mí muy importante, que aporta una sensibilidad, y que a pesar de que nos toca les toca empezar la carrera desde esta modalidad totalmente digital, y a veces el dibujo a mano no es tan conveniente porque hay que escanearlo y hay que subirlo y toda la historia, y entonces se hace como mucho más fácil trabajar directamente en digital. De alguna manera los quería invitar a que investiguen, a que prueben a dibujar a mano.
les puedo asegurar de que no hay un dibujo mejor o peor, no es que el dibujo a mano es mejor que el dibujo digital, lo que sí les puedo asegurar es que son distintos. Y hay determinadas cuestiones que tienen que ver con el dibujo a mano, que tienen que ver con hacerlo con la propia mano y cómo esa mano se mueve en el espacio para hacer un dibujo, que no lo tiene el dibujo digital. Y de la misma manera, cada obra va a empezar con una pequeña maqueta, un modelo físico, que para mí también es una herramienta imprescindible, diría yo. Y vuelvo a repetir, en este contexto en el cual es más fácil trabajar con SketchUp, casi que los alumnos de primer año en muy poco tiempo trabajan con SketchUp muy rápidamente, pero debo decir en defensa de la vieja y querida maqueta, que es la única herramienta que no es una representación, sino que es un modelo en escala. Quiere decir que cuando uno hace un 3D o una perspectiva, no está haciendo más que un dibujo de representación, descubierto hace cientos de años, la perspectiva, ¿no? Entonces representa las tres dimensiones en un plano, sea un plano, una pantalla, o sea un papel. Pero cuando trabajamos en la maqueta, de vuelta, estamos trabajando con el espacio, estamos trabajando con los elementos, con sus dimensiones a escala, pero con el espacio. Entonces, reivindico estas maneras de trabajar análogas como formas de trabajar que de alguna manera, nos acercan ciertas problemáticas de la arquitectura que son más fáciles de entender y abordar desde las herramientas analógicas más que las digitales, ¿no? Y volviendo a aclarar que todas son herramientas, y todas son herramientas fantásticas, y que finalmente es uno quien decide con qué herramienta desarrollar uno u otro trabajo, o en qué momento utilizar una herramienta u otra herramienta, y cómo combinarlas. Dicho esto, para aclarar por qué empiezo con una maqueta en esta comunicación a los alumnos de primer año, les voy a contar esta casa, que es una casa, ¿ven mi cursor? Sí, ¿no? Sí, Es una Nico. casa particular porque, bien, porque llegan unos clientes con un terreno comprado, es este terreno en un barrio, y lo primero que me dicen es, tenemos un terreno fabuloso. Me dicen 8 metros de ancho y 20 y pico de profundidad en un contexto urbano, era magnífico. Y digo, bueno, sí, realmente tiene unas dimensiones muy lindas en una cortada. Me dice, no, dice, pero lo mejor es la orientación. Entonces yo le pregunto, digo, sí, digo, me sorprendió esa afirmación, que ellos estuvieran seguros que lo mejor que tenía el terreno era la orientación. Y entonces me dicen, sí, claro, me dice, está orientado al norte, o sea, el frente al norte. Entonces, bueno, les pregunté si ya lo habían comprado efectivamente, ellos me dijeron que sí, entonces digo, bueno, digo, la verdad es que, bueno, quizás, no sé si sería la orientación de un terreno que yo elegiría, ¿no? Entonces empecé un poco a explicarles a ellos por qué a mí me parecía que quizás no era la mejor orientación tener el frente al norte, ¿no? Y a mí hay algo que es recurrente en las casas, sobre todo en las casas urbanas o suburbanas, que están en relación a una calle o a una situación de no privacidad, que es que de alguna manera, es decir, la calle es la situación de la cual uno accede a la vivienda, pero en general es una situación en la cual uno no puede tener mucha privacidad, ¿no? Entonces, por lo general, en casas urbanas, con este tipo de lotes, la casa va a tener una entrada, una llegada a partir de la calle, a partir del frente, y probablemente si esta casa, como en este caso, tiene un terreno generoso, va a tener un lugar de expansión, un terreno en el fondo en el cual se va a desarrollar probablemente la vida cotidiana en relación con el estar, con las partes sociales o íntimas, o en las partes donde la gente realmente está en la casa, ¿no? Y uno no está en relación a la vereda o a la calle muchas veces. Entonces, cuando les conté esto, empezaron a entender un poco por qué me parecía que el norte no era
una gran orientación, porque entonces ahora el fondo del terreno, el lugar del jardín, de la vida con la galería y todo esto, en realidad estaba al sur, que es una orientación no del todo, no creo que sea la peor orientación, pero es una orientación donde, por ejemplo, no abunda el sol, y donde en el invierno, la verdad es que uno añora esta iluminación, esta luz natural. Entonces, un poco el proyecto se trata de esto, ¿no? De cómo dar vuelta a esta situación y cómo usar este jardín como una conexión directa entre el lugar que la gente está, come, vive en ese espacio cubierto, en la galería que es cubierta pero abierta, y en relación con el jardín. Pero al mismo tiempo, cómo llevar la luz del norte a ese espacio, ¿no? Que es un poco, que está prácticamente del otro lado de la casa. Entonces, acá vemos la planta baja, que es una planta muy sintética, tiene un primer lugar de cocheras, ingreso, tiene un primer patio que recobra la luz del norte para parte de esta casa, que es una casa compacta, básicamente para la planta alta y para toda la parte de servicios de la planta baja, y uno luego de haber entrado accede al estar, al comedor, al lugar donde la gente hace su vida cotidiana en relación a la cocina, y a continuación está la galería y el jardín. Y entonces, claro, el desafío era cómo traer la luz del norte. Y un poco la respuesta tiene que ver con esta línea que se ve acá en este lugar y esta doble altura que se ve finita acá entre los volúmenes, y que básicamente es este corte, ¿no? Se trata de un periscopio, es casi como un snorkel, una manera de traer algo de un lugar hacia otro, y este lucernario en realidad lo que hace es, el frente de la casa está a la izquierda en la pantalla, acá donde se figura, donde figura con el mouse. Acá está la parte de la cochera, el primer patio que ilumina tanto el dormitorio como a la parte de la cocina y el estudio. Se entra y este lucernario, casi como una tronera, va a buscar en todo el ancho de la casa la relación de la luz del norte, que golpea contra estas paredes y baja en este sitio, que es casi el lugar más profundo de la casa. Después este estar se articula con las cubiertas para reforzar más aún con una entrada de luz entre estos dos techos, y finalmente la galería con la relación con el jardín, con el patio. Entonces, esta casa se trata de eso, de cómo, a pesar de la dificultad de encontrarse como disociados, la luz, la buena orientación por un lado y el jardín por el otro, cómo unirlos, cómo juntarlos en un espacio arquitectónico, en el espacio principal de la vida de la casa. Y en ese sentido, también nos hicimos uso de cómo trabajar con la materia en relación con esto, ¿no? Entonces el gran desafío era cómo utilizar al máximo la materia para poder permitir que ese lucernario fuera totalmente limpio, que esa galería fuera limpia y que no hubiera ninguna otra traba, ningún otro obstáculo para que la luz pudiera entrar tanto desde arriba como desde el jardín. De esta manera decidimos utilizar este sistema de losas premoldeadas, que lo que hacen es ir de medianera en medianera. Por eso en realidad en las plantas, esa planta baja era muy libre y tenía solo unos muros que son los que hacen al ingreso, pero que no son portantes. Y prácticamente estas losas se hicieron estos refuerzos de estructura de hormigón embutidos en la mampostería. De un lado tuvimos que completar después la mampostería, pero es prácticamente las losas apoyadas en las dos medianeras. Y esto lo que nos permitió, sobre todo, más allá de terminar estas medianeras y después casi en un día montar la casa, a pesar de que en realidad el tiempo de obra fue un tiempo usual, pero sobre todo lo que nos permitió es esto, o sea, casi con un esfuerzo estructural mínimo, porque son unas losas premoldeadas que con 20 centímetros cubren los 8 metros de luz, sin necesidad de tener vigas que cubrieran esos 8 metros, nos permitía, con una facilidad y una economía enorme, o sea, dejar todas estas aberturas, tanto en el techo como entre las losas,
casi como solo siguiéndole la corriente a este sistema constructivo, dejar estas iluminaciones que era lo que esperábamos de la casa. Entonces, acá se puede ver cómo entra la luz del norte y cómo al mismo tiempo la casa se relaciona con el jardín atrás. Y para nosotros esto era como lo fundamental de la casa, ¿no? Es decir, cómo podíamos en el centro de la casa tener de alguna manera el lugar más luminoso de esta casa, a pesar de que estaba orientado al sur y a pesar de que estaba muy profundo. Un pequeño recorrido por la casa. Este es el frente, mucho más ciego, más relacionado a la calle y a esta necesidad, esta vocación de la casa de resguardar la privacidad de los habitantes. Una planta alta acá que se asoma por ahí atrás y que tenía una posibilidad de ampliación futura, pero que todavía no se ha dado. Estos muros, como les decía, que son parte del ingreso, pero que no llegan a tocar las losas que van de punta a punta. Acá se ven perfectamente cómo los muros no llegan a tocar el techo y nos van guiando a través de este patio intermedio, donde ilumina cocina y estudio y el dormitorio principal de arriba. Y ya llegando al lugar este de vida, ¿no? Donde se puede apreciar la cocina, la escalera que sube al dormitorio principal, un estudio por acá con un baño secundario, la puerta principal, y cómo en el centro de la casa, casi a 12 metros, o aproximadamente 10 metros de un lado y del otro de profundidad, es el lugar más luminoso de la casa. Y esto para mí es un elemento importante, ¿no? En el lugar más profundo de la casa es el lugar que más luz natural hay. Bueno, ya algunas imágenes con la casa terminada. Acá se comprueba esta idea de que hay una gran cantidad de luz del norte en este interior, y la galería amplia que nos permite relacionarnos con este jardín. También esa ventana entre los dos techos que nos permite ver cómo es una cortada los árboles que están en la calle del otro lado de la casa. La subida al dormitorio. Y cómo la casa se resuelve con prácticamente estas losas y algunos muros y cerramientos. Prácticamente la totalidad de la casa está resuelta con esa materialidad. Esto es lo que les decía en una futura ampliación. Acá en un futuro vendrán unas losas como las que se pusieron, o un techo liviano eventualmente, pero esta altura ya es la altura de 2,50 metros de los espacios de la casa en la planta alta. En la planta baja son más altos. Esta segunda obra que les voy a mostrar, segunda casa, también iniciada con una maqueta, es una casa suburbana, es una casa que está terminada hace muy poquito, y es una casa que está en un barrio cerrado. Es la primera vez que me toca hacer una casa en un barrio cerrado. Era un desafío muy importante para mí, porque realmente a veces no termina de agradarme mucho la idea de los barrios cerrados, porque finalmente producen en algún punto un daño importante en el tejido de la ciudad, generando esos guetos. Pero me parecía importante abordar este problema y hacer la mejor casa de un barrio cerrado que yo pudiera hacer. En ese sentido, una reflexión importante tenía que ver con lo que ya había en este barrio, ¿no? Es decir, era un barrio relativamente nuevo, pero que crecía muy rápido, se estaba completando muy rápidamente. En la manzana donde yo tenía que trabajar, a los costados prácticamente no había construcciones, pero es de esperarse que rápidamente estos espacios se llenen. Y de alguna manera, la mayoría de las casas, al ser un barrio predominante de gente joven, eran casas de volúmenes más vale puros,
revocados, con material de frente. Y mis clientes también querían una casa de ese tipo. Así que pensé que exteriormente era importante que la casa se uniera a esta gran cantidad de casas de ese mismo tipo, ¿no? Que fuera una casa más en ese sentido. Y acá se ve, o sea, un poco el norte hacia arriba. Siempre los planos que le voy a mostrar, el norte está hacia arriba, por eso la casa anterior estaba vertical, el norte hacia arriba, el sur hacia abajo. En este caso el norte es hacia arriba. Tenía una muy buena orientación el terreno porque tenía el oeste hacia la calle, norte hacia arriba. Y una primera reflexión que yo hacía sobre los barrios cerrados tiene que ver con que finalmente la mayoría de las casas, en vez de ver, o sea, uno se hace la casa como uno quiere, pero, o como el cliente quiere, ¿no? Pero finalmente la casa siempre está mirando a la casa del vecino. Este era el terreno más largo de la urbanización, casi 75 metros de profundidad, pero la mayoría de los terrenos terminan acá, ¿no? O sea, acá está la casa y el terreno termina acá, con lo cual el fondo de la casa de uno siempre termina viendo el fondo de la casa de otro. Está más cerca el fondo de la casa del vecino que el frente de la casa del vecino del otro lado de la calle. Con lo cual hay algo muy curioso, ¿no? Uno se hace la casa como a uno le gusta, pero en realidad termina viendo la casa del vecino, que en realidad le gusta al vecino. Y me pareció una reflexión importante, con lo cual la primera operación, y aprovechando que tenía un terreno suficientemente profundo, fue colocar una casa compacta en el frente, manteniendo los recesos reglamentarios, y colocar, me pedían también un pabellón, un pabellón de verano, un quincho, y coloqué el quincho en el fondo, ¿no? Entonces, de alguna manera, la casa iba a mirar el quincho, y el quincho iba a mirar la casa. En esta relación casi de frente-fondo, parecida a la de la casa anterior, era casi como colocar dos paréntesis, ¿no? Entonces la vida la vida doméstica, pero en el jardín, esta vida de relación con la naturaleza que uno busca cuando se elige vivir en uno de estos barrios, estaba dada protegida por un lado y por el otro con la propia casa, mirándose unos a otros. Y también pensaba que en el futuro probablemente la otra casa esté acá a la par, como se van colocando todas las casas, con lo cual el norte estaba liberado y asegurado que iba a estar siempre liberado en esta situación. La segunda condición, y acá ya pasamos a la planta, pasa a ser por esta cuestión de que el barrio cerrado en general da una sensación como de seguridad, que la es, o sea, tiene más seguridad que en un barrio abierto, que en la calle, pero al mismo tiempo ocurre que, claro, esa seguridad, al no necesitar rejas ni nada, se empiezan a aparecer las casas vidriadas, con los frentes vidriados, pero que finalmente, claro, uno tiene seguridad, pero no tiene intimidad. Así que esta ilusión de la casa totalmente vidriada, expuesta, termina en la práctica con unos enormes blackouts cerrados durante todo el año, ¿no? Entonces uno pregunta ¿para qué hizo un vidrio si en realidad está el 99% del tiempo del año cerrado con un blackout? Así que la segunda reflexión tenía que ver cómo yo reforzaba esa intimidad de la casa, dándole un frente lo suficientemente adecuado como para impedir esta exposición a la vida del barrio cerrado, que era algo que mis clientes definitivamente no querían. Entonces, esta es un poco la planta general de la casa, donde la primer es un frente que solo tiene una puerta principal y una puerta secundaria. La llegada a la casa está perfectamente demarcada, no en el piso, sino en una viga que recorre los 12 metros de la propiedad de un lado al otro, y que de alguna manera, que es esta viga que se ve acá en el corte, es una viga que está muy baja, está a 2 metros 5 de altura, y que fue muy delicado cómo colocarla,
porque la casa está como subiendo, es un lugar que durante mucho tiempo fue inundable, entonces la casa tenía que estar un poco más alta para protegerse por un futuro. Entonces la casa está un poco más arriba, pero la viga está más abajo, entonces esa viga prácticamente oculta en gran parte en la puerta, entonces es casi como que uno tiene que meterse por debajo de la viga, a pesar de que se mete por debajo de la viga, uno pasa por debajo de la viga y casi que la puede tocar, la toca de hecho con la mano, una persona normal de una estatura promedio toca la viga con la mano, esa viga de 12 metros, de 1 metro de altura y 30 centímetros, esta gran masa de hormigón con un gran peso, uno lo toca, pasa muy cerquita, y de alguna manera casi sin ningún tipo de recurso más que ese, sin tener una reja, sin tener un piso, sin nada, eso marca con mucha precisión dónde uno está, adentro o afuera de la casa, ¿no? Entonces, se delimita con mucha precisión esta privacidad. Por otro lado está este muro curvo, que van a ver que es como muy protagonista en la casa, y que de alguna manera es casi como un embudo, como que acompaña al visitante a entrar a la casa, se termina desembocando en la puerta, pero al mismo tiempo oculta o genera un patio íntimo que está en relación con el estar el ambiente que se habita y donde se da la vida del living, del comedor diario en este lugar, de la cocina, y toda la casa se va abriendo de alguna manera a este pequeño patio y todo, sobre todo, al gran jardín con la pileta y con el pabellón en el fondo. Y toda esta casa tiene solo una columna en este punto, que de alguna manera hace las veces de estructura principal, donde se soporta galería, dormitorios, etc. Ya en un zoom, acercándonos, un poco la casa tiene estos momentos que decía, ¿no? La viga como un momento principal, donde arma como este atrio a cielo abierto, ahora lo vamos a ver rápidamente en un recorrido por las fotos. El ingreso bajo, 2,20 metros, a continuación un lucernario que trae la luz del norte de vuelta al centro de la casa, siendo recurrente un poco con lo anterior. Esta escalera que hace un poco las veces casi como de un pequeño laberinto y permitía llegar a los dormitorios, tanto desde la parte del ingreso, del estar, pero también a partir de esta trampa y esta escalera podía llegarse desde los dormitorios a la cocina sin pasar por el estar. Entonces eso hace que la casa sea más flexible. Pueden estar los niños con invitados o con sus amigos en la parte del estar y los padres asomarse en ese púlpito inspirado en la escalera de la Villa Aroche. Y después seguir su camino por acá atrás, ir a la cocina, o si ven algo que les parece inconveniente, bajar y pasar por acá adelante, entonces eso genera una presencia. Pensaba que esta forma de recorrer también con la cocina en isla sería un juego recurrente en los niños, corriéndose por todos lados, subiéndose esos 3 escalones, bajándolo y corriéndose uno al otro. Y por qué no, si el marido o la señora de esta casa se mandan una macana, alguien correrá al otro indiferentemente para solucionar las diferencias. Y el tercer momento es la galería, ¿no? Esta gran galería, casi 4 metros por 12 en relación al jardín y a la pileta y todo eso. El corte acá se ve un poco la viga, este ingreso bajo, el lucernario, que es con ese espacio de la escalera, el estar y la galería en relación al fondo. Les voy a dar un recorrido muy, muy rápido, así podemos avanzar, pero un poco se van a ir viendo estas cosas, ¿no? Acá se ve esta viga que sostiene además los dormitorios en planta alta. Este muro curvo, la forma en que uno va accediendo y cómo este lugar, en este momento, a 2,5 metros, esta viga sin más recursos,
de alguna manera transmite esta idea de que hasta acá es el espacio público y de ahí en adelante es el privado, con este lugar que es cochera, es el garage, pero también es este atrio al aire libre, ¿no? Uno pasa por esta parte techada, pero también de alguna manera se mueve y ya está en este atrio al aire libre con este recorte del cielo que nos regalan estas formas con la luz del oeste. Ese frente era al oeste, con lo cual también era muy conveniente tener ese frente al oeste, que es bastante abrasivo, el sol del oeste en estos lugares sin sombra, pero también servía cerrarlo por la orientación, pero también servía cerrarlo por la intimidad. Y acá se ve el otro lado, ¿no? Es decir, el ingreso, 2,20 metros bajo, con esa placa de madera pivotante que es puerta y casi como una pequeña pared móvil. Los 2,20 metros, los 7,5 metros del espacio del lucernario, con la luz del norte entrando al espacio de la escalera, y el estar que de un lado, estar y comedor dan a la parte de la galería y el jardín principal, y por otro lado dan a este pequeño patio privado que hace las veces con este árbol que ya está creciendo hace un par de años, hace las veces de filtro solar y también de intimidad, con lo cual también este espacio queda con ventilación cruzada. Cuando uno abre esta pequeña ventana o esta puerta y lo de la galería, corre una brisa que ventila de una manera fabulosa todo este espacio, que tiene una altura y media, tiene casi 4 metros, y aquí ya se ve la doble altura del espacio, y el púlpito que decía que es este lugar donde uno llega al descanso, y que la baranda, el pasamanos, queda a 2,20 metros, ¿no? Es decir, acá se ve un poco el lugar de ingreso, y un poco la escala de cómo esta escalera se transforma casi como en un espacio lúdico, y al mismo tiempo cómo va permitiendo, digamos, casi irse como derramando sobre el espacio, ¿no? Es decir, y esta posibilidad de bajar hacia el estar o bajar hacia el otro lado. Algunas imágenes de cómo de alguna manera se propician estas miradas cruzadas desde la altura y en relación a los patios, al patio del frente más cerrado y al patio de la galería más abierto, siempre con esta generosa ventana al norte que hace que, con este pequeño alerito, por la proporción de la ventana, hace que en el verano no entre ni un haz de luz, pero que en invierno entre una luz cruzada a 45 grados que baña todo el espacio de la escalera y aporta calorías a la vivienda. Esta relación con la cocina y finalmente ganar todo el frente de la galería, tanto para el estar, el comedor diario y la cocina. La galería y lo que les decía, cómo de alguna manera el pabellón del quincho termina siendo la otra vista, una vista se devuelve a sí mismo, y desde aquí, una vez que uno va hacia el otro lado, empieza desde el quincho, ve la casa, ¿no? Todo esto hecho con paisajismo de mi amigo Silvestre Borgatello, que de alguna manera priorizó las plantas autóctonas. Este es un ceibo que ya estaba, pero todas estas plantas son plantas que crecen naturalmente en la pampa, en este sector, ¿no? Y finalmente la última casa, el último ejemplo, es una casa rural, que es la casa en el campo, que también Juan la nombraba en mi currículum, es mi primera obra, así que nada, es como raro, ¿no? Empecé con una obra de hace unos años, seguí con una obra terminada el año pasado y termino con una obra hecha en el siglo pasado, ¿no? Porque es una obra del año 97. Y bueno, es una casa muy pequeña, como les decía, mi primera obra, que está en este contexto rural, que ya es un problema totalmente distinto para la casa. Los tres son problemas muy distintos, pero al mismo tiempo los tres son problemas que comparten para mí estos temas recurrentes del habitar, de la casa, pero también de la arquitectura, que es la luz, el espacio y la materia. En este caso tenía que colocar esta pequeña casa de solo 75 metros cuadrados en este monte. El monte es el lugar de lo habitado. Y de alguna manera decidí colocarlo en el límite, ¿no? Es decir, colocar la casa en el límite entre los árboles
y el campo abierto. Y la otra decisión tuvo que ver, una decisión un poco forzada, porque yo quería hacer esta casa la hice cuando tenía 23 años, todavía era estudiante de la facultad, y la quería hacer de hormigón. Mi primer proyecto no es este que les voy a mostrar, el proyecto que yo quería hacer no es este. Sin embargo, este proyecto forzado en relación al material, forzado por las circunstancias, porque no había forma de hacerlo en hormigón, me llevó a iniciar un camino que sigue estando vigente y un camino que lo veo mucho más relacionado con mis raíces, con mi condición de habitar la llanura, y que esta casa, hecha de una manera intuitiva y sin saber muy bien por qué la hacía, hoy condensa mucho de esto que les estoy hablando, ¿no? De la luz, del espacio, de la materia. Y esta idea de que el ladrillo y la tierra, la foto de arriba es una foto del Guadal, del camino cuando ha llovido, y la foto de abajo es la pila de ladrillos con la cual trabajé. Entonces, de alguna manera, como el ladrillo es el material natural de la Pampa, ¿no? Porque es el material, en la Pampa no tenemos piedra, no tenemos acero, no tenemos árboles, con lo cual no hay madera. Lo que tenemos es tierra. Y la tierra con el agua y el fuego es el ladrillo. Así que por más de que esté manufacturado, para mí el ladrillo es el material natural de la Pampa. Y como les decía, acá está colocada esta pequeña construcción, solo 75 metros cuadrados, un par de ambientes y un muro que se va como ensamblando entre los árboles, y que de alguna manera lo que pretendía esta casa era condensar en este espacio principal, que era un espacio generoso, tenía 3,80 metros por 11, condensar lo mejor de la vida en lo doméstico, que tenía que ver en lo domesticado, que tenía que ver con los árboles, con la vida de la gente en el monte, y por esta ventana, con el horizonte, con el campo abierto, ¿no? Como esta ambivalencia del campo, ¿no? Por un lado lo acotado, lo contenido, y por otro lado ese horizonte infinito, eterno, y casi como con esa llanura interminable. Muy cerca de esta casa, yo había visitado muchas veces esta obra en ruinas, esta fábrica en ruinas. No es la casa, quédense tranquilos, aunque bien podría hacerla, pero no es la casa. Y es una obra que a mí me había llamado mucho la atención, probablemente porque el tiempo había dejado solo los huesos, ¿no? Es decir, las ruinas son los huesos de la arquitectura, todo aquello que es permanente, en este caso muros. Pero también me llama la atención este árbol que había crecido en el interior. Y había algo de una mentalidad lúdica que yo poseo, o quizás alguna reminiscencia de un pensamiento infantil, que me gustaba pensar que quizás había sido al revés, ¿no? Que la razón me decía que se había construido esta fábrica, se le había volado el techo y había crecido el árbol, pero también había una condición lúdica que me hacía pensar de que quizás el árbol podía estar y lo que podía crecer era la arquitectura. Y siempre creo que en algún lugar de mi cabeza esto se mantuvo presente. Y por otro lado, esta relación con el paisaje, ¿no? Yo quiero aclarar que cuando yo hacía esta casa no estaba pensando en nada de esto. Estas cosas las había observado antes de hacer la casa, pero mientras hacía la casa no estaba pensando en esto directamente o conscientemente. Pero fíjense la relación de esta arquitectura funcional, rural, con el paisaje, ¿no? Y fíjense lo que hago yo finalmente en la casa, ¿no? Esta relación casi directa, pero sin estarlo pensando en el momento. Quiere decir que algo de eso que yo había observado estaba latente e intuitivamente afloraba. Pero también no solo eso, o sea, fíjense que finalmente aquel pensamiento más infantil se verifica en este momento, donde los árboles ya existían
y la casa es la que crece alrededor de los árboles. Así que finalmente, y crece casi con este zigzag, ¿no? O sea, un muro más pequeño, más alto, va subiendo hasta que culmina en el volumen principal. Entonces, aquel pensamiento de la infancia de subvertir las reglas aparece cristalizado en una obra muy austera, solo 75 metros cuadrados y de ladrillos, y probablemente aparece cristalizado a partir de un proceso intuitivo. La relación de vuelta de esta arquitectura con el paisaje, con los árboles, cómo la arquitectura va enhebrándose entre los árboles. Y aparece también algo que después fue muy importante para mí durante todos estos años, es esta ventana que en realidad había sido dibujada y fotografiada para estar en esa posición. Le busqué el punto de vista seguramente hace muchos años para que la foto coincidiera esta línea con la línea del volumen y hiciera todo este escalonado. Pero sin embargo lo que más me terminó interesando de esta foto es esto que aparece aquí, que es un haz de luz totalmente horizontal, que era obvio, pero que yo no lo esperaba en aquel momento, en aquella obra, y es el sol entrando en la casa desde el oeste, esa ventana del oeste, un oeste también más cerrado, igual que la obra que les mostré antes, para protegerse de la luz fuerte del oeste, pero con esta abertura que era como para de alguna manera traer un poco de esa luz. Pero lo que yo no imaginaba era cómo iba a entrar totalmente horizontal en el espacio. Y lo que menos imaginaba todavía, y que es un poco estas cosas que la arquitectura te devuelve casi sin saberlo, sin esperarlo, es que aquello que yo me había propuesto, que era que en este espacio el resto de la casa es una entrada, un baño, una cocina y un pequeño dormitorio, pero este espacio que era el principal, que de alguna manera me había propuesto para captar la vida del patio, la vida doméstica, la vida controlada, y por otro lado la vida de la pampa, del horizonte infinito, eterno, y que esa ventana, con ese haz de luz, al rebotar con esta ventana que da al este, esa ventana al oeste que da con la ventana al este, por la distancia aparece de vuelta esa ventana casi colgada como si fuera un espejo o un picture-in-picture, colgado sobre estos árboles que están equidistantes. Entonces, la naturaleza, casi como en un acto como un regalo, como en una gratitud casi metafísica, no solo hace que en este espacio uno pueda ver el patio y el horizonte del este, sino que también ve colgado acá un fragmento del horizonte del oeste. Estas son las cosas que uno no espera, pero que finalmente son, para mí, las cosas más lindas de la arquitectura. Finalmente, esta es una casa muy, muy amable, pequeña, que uno está casi como inmerso entre estos dos mundos, y que la usaban mis padres para ir a trabajar al campo, ¿no? Entonces es una casa que mi madre tenía un parrillero, un asador acá, y ella preparaba carnes al fuego, pero también se asomaba a veces por esa ventana para ver si mi padre volvía del trabajo rural. Y para terminar, esta imagen que en realidad es muy sintética, muy, muy casi nada, pero que de alguna manera termina sintetizando un poco este croquis inicial donde está el espacio del habitar inmerso en la naturaleza, en este atardecer maravilloso, y que de alguna manera me gusta pensar un poco como la arquitectura, de alguna manera conectando la tierra y el cielo de este atardecer, ¿no? Es decir, casi como en una declaración existencialista, la arquitectura estableciendo un puente entre la tierra y el cielo. Podés respirar, Nico. Sí, fui rápido, ¿no? No, bien, pero No, te bien. corriste un montón. Muy bien, muy bien. ¿Qué hora Muy es? A bien. ver. No, No, excelente. bueno,
Quería más o menos 45 minutos. Nada, quería no extenderme. Primero porque es una comunicación razonable, 40 minutos, 45. Y segundo porque, nada, me entusiasma mucho, me estimula mucho lo que podamos charlar ahora, ¿no? Claro, claro. Y te hago un Carlos. comentario como para arrancar con los chicos después. Bueno, primero felicitarte por la charla, estuvo muy, muy linda. Se nota que le pones mucha pasión a los proyectos y que, como decíamos el otro día también, ¿no? Hay que tomar todos los parámetros, o sea, aparecen la luz, el lugar, la materialidad, los efectos, y en este caso, en esta charla, vos le sumás como una cuestión de autocrítica o como de una evolución de tus propios pensamientos que vas después tomándolos en proyectos posteriores. Y me parece que esto es bárbaro porque es como que la arquitectura está viva, ¿no? Como que uno no hace un proyecto y terminó ahí, sino que a lo mejor algo que ve después le sirve para proyectos futuros. Tampoco que los chicos esperen que esto es una cuestión mágica que aparece, sino que hay que trabajar mucho y estar muy metidos en esos, buscando, ¿no es cierto? Buscando las ideas y buscando las cosas. Cuando hay ideas, se buscan. Y también lo que quería decir que, lo que te comentaba antes, cuando éramos poquitos, ahora hay 125, que es un tema apasionante, la vivienda unifamiliar, que no solamente es para los chicos que están de primero haciendo ahora, sino que es un tema para todos los estudiantes y para todos los arquitectos. Y que aprovechen las preguntas estas que son de entrevistar a los autores, ¿no? O sea, que de meterte en la cocina del proyecto y poder resolver esto que es la casa de tus padres, que vos fuiste con la idea del hormigón sin recibirte, y te dijeron, mira, yo tengo ladrillo, vamos por el ladrillo, ¿no? Seguramente algo por el estilo, y bueno, y a partir de eso haces tal vez una obra reconocida casi que casualmente, ¿no? Una cosa por el estilo. Así que bueno, Sí. habíamos quedado que Diego iba a tomar las Sí. preguntas por el chat y te las Bueno. transmite vos, y si hay alguien que se anima a decirlo, bárbaro. Lo que A pasa, partir- Nicolás, que a Tal veces cual. A estar partir de este con las cámaras momento, prendidas le quita conectividad, ¿viste? a partir de Entonces, perdón, Gus, a partir de este momento queda abierto el chat para quienes quieran hacer preguntas y lo mismo para quien quiera preguntar. Podemos habilitarlo. Si quieren, puedo arrancar yo con una pregunta como para romper el hielo, digamos. Era, bueno, un poquito, había una pregunta que estaba como preparada antes de empezar la charla, que tenía que ver un poco con la presentación de Juan, que en tu presentación hablas como que la esencia de tus proyectos son la reflexión sobre la luz, el espacio y la materia, y está de más preguntarla, digamos, que amplíes sobre eso, porque claramente en tu narración, en este tiempo has hablado casi contado, digamos, en cada una de tus obras cómo es, y se ha expresado claramente cómo es tu relación con la luz, con el espacio y con la materia, obviamente. Así que por ahí paso a una segunda pregunta que me interesaba hacerte. Sí, Diego, pero te quiero hacer un comentario. Bueno, no, quiero ampliar una cosita sobre eso. Dale. Que es que para mí, o sea, la presentación dice luz, espacio y materia, inmerso en una realidad físico-cultural, en la realidad físico-cultural latinoamericana. Y yo pienso que alguien podría decir, bueno, no le interesa el usuario, la persona, dentro de este proceso, ¿no? Y en realidad es todo lo contrario. Yo entiendo la luz, el espacio, la materia, el lugar y el tiempo desde la óptica de la persona, ¿no? En una clara postura existencialista, donde inclusive la luz, antes de ser un material de la arquitectura, es la energía primera por la cual existe la vida que conocemos, nuestra vida, ¿no? Es decir, no existiríamos nosotros como somos sin la luz.
somos materia de por sí. Ocupamos un espacio, cada vez que alguien entra en un espacio desplaza aire, o sea, somos parte del espacio. Entonces, mi reflexión está siempre en torno a esos elementos, a esos temas de la arquitectura en relación al ser humano y de qué manera esas observaciones o esas exploraciones entre esos temas inherentes a la existencia y el ser humano van de alguna manera construyendo una práctica arquitectónica que finalmente son, por empezar, son espacios para habitar. Bien. Gracias por haber complementado un poquito. Yo, por lo menos, por ahí para los alumnos, por ahí no es tanto, pero se vio tan reflejado en tu narración en cada uno de los proyectos que por ahí era como redundante preguntarte, pero está buena la aclaración. Quería saber cuánto influyó en vos o en tus proyectos el tema de haber pasado por España y el contacto con España y con Valencia. Bueno, para mí, yo siempre cuento que para mí fue una experiencia muy importante, pero el mayor vigor de esa experiencia tuvo que ver con la experiencia humana y de vivencia, más que con la arquitectónica. Sí que estuve un año viviendo en España, finalmente, y pude recorrer obras que había admirado, pude visitar las piscinas en Leca de Palmeira de Álvaro Siza, que para mí fue una experiencia sublime, o pude llegar a Ronjam una mañana de neblina y llegar a la punta de ese monte y entrar casi primeros a esa arquitectura magnífica y ver cómo las nubes bajaban en ese valle. Experiencias realmente únicas en relación a la arquitectura, pero yo siempre destaco que también fue la primera vez que me subí a un avión, en aquel año 96 exactamente, año 96. Con 23 años, la primera vez que me subí a un avión, la primera vez que vivía fuera de mi casa. Iba por un mes a hacer un intercambio a Valladolid, al centro de España, y un mes más a viajar, y me terminé quedando un año, así que con todo lo que eso, con toda la sorpresa, por decirlo ahora de una manera suave, para con mi familia. Y yo creo que para mí, conocer otras culturas, salir de mi zona protegida, y de repente todo eso detonó en mí una cantidad de reflexiones con respecto a la vida en general, y a ampliar mis horizontes como persona, y a entender ciertas diversidades, que para mí fue fundamental, y creo que a mí me reportó un crecimiento, el crecimiento mayor que me reportó fue como persona. Yo sinceramente aconsejo, ahora justo estamos un poco dificultados para movernos. En el mal momento. Pero esto va a pasar como todo, ¿no? Es decir, todo pasa, como decía, como tenía en el anillo nuestro presidente. Y no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Así que yo creo que tarde o temprano esto va a reencauzarse, pero sí que es importante moverse, ampliar los horizontes de la percepción, y sobre todo ampliar los horizontes para construir una tolerancia, que es algo que nos está faltando, una tolerancia a la diversidad, que nos está faltando en todos los órdenes de la vida, como personas, como sociedad, y que básicamente nos está trayendo muchos problemas, ¿no? Así que creo que hay que tener un poco de una mirada condescendiente, una mirada cariñosa por sobre la diferencia. Me parece que es algo que se impone hoy en día. Bien. Te hago una pregunta que me pasan. A ver.
Me ponen, a modo de reflexión hacia el espacio cotidiano habitable, ¿cuáles son los disparadores de las intenciones del proceso proyectual? ¿Te la repito? No, no, está bien. Bien. Yo creo que el espacio cotidiano tiene como un par de puntos que son importantes. Primero, las dimensiones. O sea, yo creo que encontrar la dimensión adecuada, tanto en planta como en corte, o sea, el volumen de aire del espacio que uno va a habitar es muy, muy importante. Creo que hay una sensibilidad en cómo disponemos ese espacio en cuanto a la mensura, a la dimensión, que no hay que subestimarlo porque parece fácil, pero no lo es. Y finalmente, esa atención por esa dimensión termina siendo clave como disparador para mí. El otro punto es la manera en que la vida doméstica, la vida cotidiana, se puede proyectar. O sea, proyectar es algo que va más allá, o sea, se lleva hacia otro lugar, ¿no? Uno proyecta una obra, es algo que está mirando hacia futuro. Uno proyecta una película, la está poniendo sobre una pantalla. Y la vida cotidiana también se proyecta. Entonces, entender cómo esa vida cotidiana puede proyectarse hacia el exterior a través de una ventana, a través de una puerta-ventana, a través de los espacios intermedios, de las galerías, de los patios intermedios, cómo esa vida cotidiana se puede enriquecer de esa manera, para mí ese es otro gran disparador. Y cómo esa vida cotidiana se puede nutrir de la luz, de la ventilación cruzada, del paisaje que vemos a través de esa ventana, de ver un recorte de cielo, que es algo que parece una obviedad, pero ¿cuántos de ustedes pueden ver el cielo a la mañana desde su casa? Por ejemplo, ¿no? Algo tan sencillo como, ¿por qué no ponemos una claraboya en un pasillo o en un vestidor? No para que entre luz, sino para ver el cielo, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay otro punto que para mí puede ser un disparador para desarrollar, para proyectar el espacio doméstico en la vida cotidiana, ¿no? Bien, gracias. Le voy a dar la palabra a Nevio, que quería preguntar algo, lo quería hacer. Pregunto por acá. Sí, En realidad, primero felicitarte, Nico, muy buena la charla. Y por ahí viendo estos proyectos uno puede ver como que es como una continuidad de un mismo proyecto, ¿no? Es la cuestión de trabajar la luz, y si bien son distintas casas, son como siempre como que parten de la misma excusa, ¿no? Y por ahí pensando en que hay muchos estudiantes de primero y segundo, que era para los que por ahí estaban más enfocada la charla, y el trabajo de maqueta que vos hablaste, quería saber si te podías explayar en contar un poco cómo es ese trabajo, si partís de maquetas genéricas, intuitivas, y después las vas desarrollando por partes, cómo es el trabajo y cómo experimentás el uso de la luz en esas maquetas. Gracias, Nevio, por la pregunta. Bueno, en realidad tampoco es que tenga una manera como siempre igual de trabajar. Como lo dije antes, tengo un proceso un poco intuitivo, entonces a veces arranca de una manera, a veces de otra. Pero puntualmente el tema de la luz, que es un tema recurrente, es un tema que la maqueta se presta mucho para trabajarlo, ¿no? También ya me di cuenta que con los años desarrollé como una especie de aplicación, una aplicación mental, para ver en una maqueta de cartón cómo va a funcionar la luz, ¿no? Es decir, que en realidad digo, para mí es muy natural verlo, pero en realidad después me doy cuenta que, claro, o sea, para un chico, para un alumno, para un estudiante, es mucho más fácil ver eso en un SketchUp, ¿no? Sin embargo, para mí tiene una precisión la luz pegando contra el cartón gris, que yo ya sé cuánta luz va a ser, no sé si me puedo explicar, ¿no? Es como una especie de know-how de eso, ¿no? Y a veces lo primero, siempre hay primero
algunas ganas de hacer algo, ¿no? Con los años, yo cuando era estudiante dibujaba muchísimo, y con los años he ido reemplazando tiempo de dibujo y de maqueta por tiempo de pensar, ¿no? Ahora pienso mucho más de lo que finalmente trabajo con mis manos concretamente, ¿no? Porque me parece que estamos en un momento también donde hay tanta arquitectura, estamos bombardeados por distintas arquitecturas. Cuando yo estudiaba, uno estudiaba por 3 o 4 libros que tenía y los libros de la biblioteca, pero en blanco y negro y esto y lo otro, es decir, década del 90 había muy poca información, además está decir que no estaba internet. Entonces, hoy es casi lo opuesto, ¿no? En aquel momento uno estaba ávido de información, ahora la información te llega aunque no quieras, ¿no? Te bombardea. Entonces, creo que el gran desafío hoy, no tanto para los estudiantes, pero sí para los arquitectos, es saber qué es lo que uno tiene que hacer en un momento y en un lugar determinado. Eso es lo que se ha transformado en un verdadero desafío. Porque el bombardeo de arquitecturas posibles es tanto, es decir, estamos en una época que como nunca hay infinitas posibles arquitecturas. Piensen que hasta la década del 90 estaba el movimiento, estaba el posmodernismo, el desconstructivismo, el movimiento moderno, y siempre había movimientos hegemónicos, ¿no? Entonces había toda una cantidad o sea, no había mucha gente haciendo cosas muy distintas en el movimiento moderno. Estaban los que hacían lo que había quedado de la historia, lo que se venía haciendo lo anterior, y la ruptura del movimiento moderno. Pero ahora asistimos a un momento en el cual, o sea, hay infinitas posibilidades de corrientes, de pensamientos que pueden ser llevados adelante en un proyecto. Y en realidad el verdadero desafío es que el camino que elijamos sea pertinente al momento y al lugar, a los recursos y al encargo que estamos recibiendo, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un trabajo fino para hacer, como mucho más importante. Para terminar con la pregunta tuya, la maqueta a veces, o sea, por lo general arranca muy al principio, pueden haber solo unos croquis o una plantita muy pequeña, un corte, y ya hay algunas maquetas, te podría mostrar maquetas de esta casa de la segunda que tienen este tamaño, ¿no? Que son como del tamaño de una cucaracha grande, ¿no? Y ya está la casa. Iría a buscarlo ahora, pero bueno, nada, está ahí en la otra punta. Pero verían que está la casa, ya está la casa ahí, ¿no? Entonces... Las vimos a esa, Nico. las vieron, claro. La estabas diseñando a la segunda cuando estuvimos en tu Bueno, estudio. ahí está Vimos el terminada. proceso. Claro. Hay una pregunta de una alumna que la acabas de responder, ¿cómo haces con el juego de luz y sombras en tus proyectos? Así que la damos por como que ya está respondida, y le doy la palabra a Benjamín Saab, si está ahí, que quiere hacerte una pregunta, alumno también. A ver, Bien. Benjamín. Sí, ¿se me escucha? Sí, ¿Sí? te escuchamos. Bueno, primero nada, felicitaciones. Yo tuve la suerte de ir hace unos años ahí al estudio y como decía Juan recién, estabas con la maqueta de esta segunda obra que nos mostraste y está muy bueno como el relato sigue siendo el mismo ahora que ya está construida, digamos, eso está muy bueno. Y nada, y mi pregunta también nace de esa vez que fuimos al estudio, que me había llamado mucho la atención el nido de hornero que tenés ahí arriba en la biblioteca, y le saqué una foto, pero ahora quería preguntarte sobre referentes que pueden ser arquitectos o no, pero que vengan desde la literatura, que en la foto esa que tengo del hornero no llego a apreciar los títulos de los libros que hay en la biblioteca. Bueno, gracias por preguntar, Benjamín, y por animarte a compartir. Me encanta. El hornero, sí, el hornero siempre me gustó, ¿no? Es decir, creo que el hornero entendió mucho antes que nosotros que la tierra era como el material del lugar, ¿no? De nuestra pampa querida. Así que, y ese hornero estaba en un árbol ahí donde hice la capilla, así que nada, me lo traje hace como 10 años y ahí está.
Y con respecto a los libros, Benjamín, de lectura, de literatura, hay un libro que yo todos los años les pido a los estudiantes que lo lean, que es El manantial, de Ayn Rand. Es una escritora rusa que fue exiliada en la época, después de la Segunda Guerra Mundial, por el comunismo. Se exilió la familia, ella era una niña, y que escribe este libro, El manantial, en Estados Unidos, y que para mí tiene como dos cosas muy potentes. Una, describe el acto creativo del arquitecto de una manera soberbia, que uno no puede creer que esa mujer no sea arquitecta, porque uno piensa que, no sé cómo lo hizo, pero lo hizo de una manera magistral. Y el segundo es un libro que hay que leerlo ahora, cuando son jóvenes, hay que leerlo a los 20 y pico de años. Yo lo leí con 30 y pico de años, y al mismo tiempo que lo leí yo, se lo hice leer a mi madre, y mi madre me dice, es el mejor libro que leí en mi vida, pero lo leí 40 años tarde, porque es un libro que hay que leerlo a los 20 años. Y yo creo que sobre todo lo que cuenta, lo que da cuenta es de la importancia de no traicionarse a uno mismo, de trazarse un camino y serle fiel, llevarlo adelante a pesar de las inclemencias de la vida, de los sucesos que muchas veces te van a llevar por otros lados, ¿no? Y básicamente es un ensayo entre el individuo, o sea, que pone en contrapunto el individualismo con el colectivismo, pero es un libro importantísimo. Hay que leerlo. Muchos dicen que está inspirado de alguna manera en la vida de Frank Lloyd Wright. Léanlo. Y con respecto a los libros de acá atrás, que son los de arquitectura... Pero no dijiste el libro, Nico. Sí, el manantial de Ayn Rand. El manantial, sí, lo dije. Lo dije. Ah, el otro era el que no dijiste. Editorial Grito Sagrado, no sé. No, pensé que era otro, que te habías enganchado con otro. No. El de la rusa. Sí, exactamente. Y sobre los títulos de arquitectura, bueno, Juan lo sabe, yo lo digo siempre, pero solo compro libros de arquitectos muertos. Ese es mi parámetro. Es una biblioteca necrológica, yo siempre le digo, y tiene que ver con que en realidad para mí me ayuda a separarme un poco de lo que ocurre, ¿no? Cuando visité la obra de los maestros, cuando visité la obra de Le Corbusier, que tuve la posibilidad de ir a muchas de sus obras en distintos momentos, para mí fue bastante evidente que estaba relacionada con otras cosas del pasado. Cuando visité la obra de Sisa, para mí fue bastante evidente que la obra de Sisa estaba muy vinculada con la obra de Le Corbusier y la obra de Aalto, ¿no? Entonces, si los arquitectos que más me impresionaban en la actualidad buscaban sus referentes en arquitecturas de 40, 50 años atrás, me parecía que eso era una enseñanza. Aprendí eso. Entonces, para mí, tengo algunos libros de arquitectos vivos, pero en general son los que me regalan, o he hecho contadas excepciones, las excepciones que confirman la regla, con Zumthor, con Sisa, precisamente, y alguno más. Pero centrarme en buscar arquitectos, o interesarme por arquitectos que ya no están entre nosotros, da dos ventajas. Por un lado, a mí me interesaron muchos porque me gustaban sus arquitecturas. Pero en segundo punto, las expresiones de esas arquitecturas ya son lejanas en el tiempo, muchos están fotografiados en blanco y negro, entonces están como más preparadas para reelaborarlas, ¿no? Las arquitecturas que vemos hoy en internet hechas
hace 5 minutos, o inclusive algunas que todavía ni siquiera están hechas y ya se muestran como terminadas, tienen una imagen tan pregnante que es muy difícil reelaborarlas. La reelaboración es un término, es un concepto clave en la producción de arquitectura. Entonces, nada, me he dedicado a comprar y a mirar sobre todo, aunque no miro mucho, la verdad, pero por ejemplo, soy muy fanático de Leverens, que es un arquitecto nórdico realmente increíble, FRFM, Utzon, Fisac, Koderg de la Sota, muchos arquitectos de posguerra, muy influenciados por el existencialismo. Nada, eso es un poco lo que me ha informado a mí estos años. Bueno, Nico, en eso tenemos que disentir un poquitito con vos porque tus obras las damos como ejemplo en la facultad y las tenemos como referentes, así que tenemos que disentir un poquito, pero está bien, se entiende claro el relato. Te leo una pequeña pregunta. Juan, vos decime si es mucho lo que lo tenemos. No, venimos Nico. bien, no, venimos bien. Bien. Nos queda un ratito más. Entonces te leo una pequeña pregunta de una alumna y después le doy la palabra a Brian, que te quería preguntar. De un alumno, perdón, Matías. Dice, a la hora de diseñar la vivienda, teniendo en cuenta la actual situación de pandemia y toda la situación actual, si considerás que habría que repensar algunos espacios a la hora de proyectar de acá en más. Hice una charla hace un par de semanas que básicamente era sobre esto, ¿no? Es esta pregunta, que era la condición de la vida doméstica en el contexto urbano de la pandemia. Y la verdad es que está buenísima la pregunta, y voy a ser duro, en este momento, si alguien se siente aludido, lo lamento, pero he escuchado muchos arquitectos hablar sobre la nueva arquitectura que podemos hacer. Es exactamente esto que hace la pregunta, ¿no? Y entonces yo me pregunto, digo, la pandemia realmente lo que está pidiendo son espacios dignos, ¿no? Espacios con aire, con metros cúbicos, con ventilación cruzada, con luz natural, con un espacio de un balcón para estar en relación con la naturaleza. Si algún arquitecto piensa, o sea, postula esto como una novedad, o piensa que esto lo agarró de sorpresa, que devuelva el título directamente. Creo que lo que tenemos que hacer es volver a la esencia. Creo que nadie, o sea, me incluyo, cuando construimos cosas que no están bien, o lo hacemos por pereza nuestra, o lo hacemos porque el cliente nos gana la batalla y alguien termina haciendo un departamento con un ambiente de 2,20 metros, pero ningún arquitecto puede estar ajeno a que ese ambiente no es un ambiente agradable o digno para habitar. Entonces, acá no hay, para mí en esta pandemia, la pandemia no introduce ningún elemento distinto a lo que ya nos han hecho reflexionar en la arquitectura 50 años atrás, en la gripe española, en la influenza, en la fiebre amarilla acá en Buenos Aires. Es decir, todas cosas conocidas y que la arquitectura ya ha dado respuesta. El movimiento moderno ha dado hay una corriente sanitarista donde, hacían escuelas que prácticamente se podían usar al aire libre por el tema de la tuberculosis. Entonces, ¿ahora de qué nos disfrazamos para decir que esto nos agarra desprevenidos o que esto es algo nuevo? No creo que haya nada nuevo en las condiciones que se plantean. Solo con tener una vivienda digna la podríamos pasar muy bien. La pregunta es, ¿por qué hay tanta gente viviendo en condiciones no dignas o infrahumanas? Entonces, pienso que como arquitectos, solo volver a entender lo esencial, ¿no? Cosas que ya hablamos, es decir, poder tener luz natural, poder tener espacios de dimensiones adecuadas, cosas que ya hablamos en esta charla, ¿no? Es decir, nada nuevo. Entonces,
Lo que pasa es que también esta coyuntura tan fuerte es muy tentadora para gente que la aprovecha y quiere, o sea, para el oportunismo, para decir, no, bueno, vamos a refundar o hacer esto o lo otro. Yo no creo que sea, no creo que haya nada nuevo, y vuelvo a repetir porque me da como mucha vergüenza ver que un arquitecto diga, no, bueno, la luz natural o la ventilación cruzada, bueno, si no aprendimos eso en la facultad, es nuestro problema. Que de hecho estoy seguro que hay mucha gente que no lo aprendió, porque son temas que la facultad, no sé por qué, no aborda. O sea, no aborda explicar, por ejemplo, la ventilación cruzada como la tenía estudiada Sacriste, ¿no? Que es una maravilla. Y bueno, creo que debemos hacernos cargo de esto. No sé si queda lo suficientemente elocuente. Sí, está bien claro. Está bien claro, Nicolás. Y en esta estamos 100% de acuerdo. A ver si te puedo transmitir otra pregunta de Sara, una alumna también. Primero que quiere agradecerte la charla, y si alguna vez realizaste, pregunta si alguna vez realizaste una obra que no sea vivienda, y, o sea, en síntesis pregunta si cómo ves el trabajo grupal, digamos, si siempre trabajas individualmente o tus ideas son individuales o grupales. Bueno, sí, hice algunas obras que no son vivienda, que no son casas. Hice viviendas colectivas, hice conjuntos de viviendas, hice algunos equipamientos, consultorios médicos, cocheras, un edificio sacro, algunos espacios de trabajo. Bueno, sí, he hecho un poco de todo. Siempre creo que para mí, más allá de los encargos, trabajo sobre estos 5 temas, así que bueno, trabajo de esa manera. Y con la segunda parte de la pregunta, nunca trabajé con socios. Mi trabajo es, en ese sentido, personal, pero siempre trabajé la concreción de la arquitectura, siempre es un trabajo colectivo, ¿no? Porque uno tiene colaboradores, porque está la gente en la obra, porque está el cliente que también aporta. Entonces, hasta el más solitario de los arquitectos, en realidad termina cristalizando su obra en un trabajo colectivo. Lo que sí, es verdad que el momento de la concepción de la arquitectura me encuentro solo, lo cual tampoco es algo que haya elegido, se fue dando de esa manera. Muchas veces quise tener algún socio, alguien para charlar de lo que hacía. No es fácil llevar una... No es fácil ni una cosa ni la otra, no es fácil trabajar solo, pero tampoco es fácil trabajar con socios porque uno tiene que como negociar, ¿no? Cada camino tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero sí que en este camino en solitario también siempre me ayudó mucho compartir mis proyectos y mis obras con los demás, ¿no? Con colegas, con amigos, compartirlo en estas instancias. Para mí, lo que ustedes me devuelven en preguntas o en comentarios, para mí siempre es como material de reflexión, es casi como una gimnasia en reflexionar sobre lo que voy haciendo, y como también decía Gustavo al principio, o sea, el trabajar solo me hizo mirar mucho lo que iba haciendo y que iba resultando para transformarlo en herramienta y usarlo en la próxima obra. Es algo que lo hice mucho y que pasa de distintas obras, pasa de casas a conjuntos, a otro tipo de edificios. Es algo que las herramientas son como más, polivalentes, ¿no? Entonces, esos han sido como las herramientas para este camino un poco en solitario en cuanto a las decisiones proyectuales, ¿no? Bien, Nico. Bueno, cuando estés en solitario y te trabes con algún proyecto, nos podés llamar a cualquiera de los que estamos acá.
Dale. Seguramente vamos a querer participar. Te transmito otra, perdón, Brian, ahora te dejo porque apareció. Tiene alguien más cerca, que lo puede ayudar, pero no lo ayuda. Bueno, no sé, qué sé yo. Igual ahora con la internet, viste que estamos todos cerca. Sí, pero... En el caso del equipamiento Nico, público, perdón, en el caso, Renata pregunta, en el caso de equipamiento público, no sé si has tenido, o si tenés posibilidad de responderla, ¿cómo cambia a la hora de proyectar algo que no se cumple con las necesidades de un solo cliente y es de varios usuarios, digamos? Te la transmito así, no sé si quedó clara o la... Sí. Es que no tengo La mucha- diferencia, básicamente, la diferencia entre equipamiento público y y de un cliente privado. ¿Cómo es Sí. Es que proyectar? sí, no tengo mucha experiencia, no tengo mucha experiencia en En el equipamiento público. públicos. Soy un gran perdedor de concursos, soy un exitoso perdedor de concursos, así que he perdido decenas de concursos, así que no me he podido encontrar con esa dimensión. Sin embargo, he hecho alguna, qué sé yo, La Capilla es una obra que es como para un público genérico. A mí, la diferencia grande cuando uno, yo podría decir que, por ejemplo, he hecho vivienda colectiva, y ahí sí que hay un cliente que te la encarga, pero no hay un cliente que va a vivir exactamente. Entonces, ahí sí hay una diferencia. Yo creo que la diferencia grande es entre la casa y todo el resto, ¿no? Porque la casa es como algo a medida, y todo el resto uno tiene que pensar como en una especie de promedio, ¿no? Es decir, de la gente que lo va a usar, ¿no? Entonces yo creo que esa es la diferencia grande. Pero también cuando uno hace un equipamiento, qué sé yo, uno le encarga en una biblioteca, supongo que si alguna vez tuviera el milagro de que alguien me encargara un equipamiento público, también tiene un cliente, ¿no? Que es, o sea, una municipalidad, una provincia, la nación, quien sea, que va a tener sus requerimientos. La diferencia grande es cuando la obra va a ser utilizada por alguien en particular o cuando la obra va a ser utilizada por gente que no sabemos quién es, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante ahí es tratar de pensar de una manera amplia y tratar de ir a la esencia, de vuelta a lo mismo, ¿no? Es decir, creo que cualquier persona va a estar agradecida teniendo un espacio habitable con buena iluminación, con buena ventilación, con espacios de proporciones agradables. Y cualquier usuario se va a sentir molesto, interpelado, si hacemos un mal espacio, con malas proporciones, mal iluminado por exceso o por falta de luz. Entonces, me parece que se trata de buscar cuáles como aquellos puntos que son como casi universalmente agradecidos, ¿no? Por los usuarios. Bien, gracias. Brian, si querés te doy la palabra ahora sí. Bueno. Vamos, bien, Juan. Cerramos ahí vamos con esta, cortando. ¿te parece? Cerramos con esta, Nico. Sí, hay de estudiantes, me parecen más valiosos que la pregunta que puedo hacerle yo, como quieran. Bueno. Es cortita, Nico, por ahí es más larga, bueno, gracias, por ahí es más larga la introducción. Como hemos podido alguna vez compartir algunos chats y eso, y sé también, digamos, algunos autores que te gustan, Peter Zumthor, Campo Baeza y el romanticismo, Joan Palashma y el romanticismo, me parece que también tiene tu discurso cuando hablas de arquitectura. Nada, encontraba en las imágenes, que para mí son re importantes también a la hora de estudiar arquitectura y la selección que hiciste de fotos, una cuestión de Peter Zumthor, ¿no? que decía que encontraba hermoso proyectar un edificio, construirlo e imaginarlo en su silencio. Y me acordaba un poco de lo que habló Martín González la otra vez con su referente, y nombró la Catón Basal, y intentaba hacer un paralelismo entre las imágenes que mostraste vos y por ahí y estos autores que te nombré anteriormente, y las imágenes de la Catón Basal, y la pregunta es, ¿pudiste verificar en esas obras estas situaciones de vivencias, de habitar
que te imaginabas a la hora de proyectarla? Lo digo en relación a las imágenes que siempre aparece como el volumen o el espacio vacío, ¿no? Con la BKF. Y bueno, si has podido verificar esta situación de la mujer corriendo al marido, que es más probable. Está buena la pregunta. A ver, en algunas obras he verificado, algunas obras me sorprendieron porque aparecieron cosas que yo no había esperado y eran agradables. En algunas obras me pasó que algunas cosas me di cuenta que no funcionaban. Así que nada, a veces es como un poco un acto de adivinación del futuro que uno hace. Si hay alguien que ve el futuro, somos los arquitectos, ¿no? Que logramos dibujar algo que todavía no está hecho y se va a hacer, y logramos imaginar cómo se va a ser vivido algo que todavía no existe, ¿no? Entonces, en ese acto de adivinación, como diría Toussaint, puede fallar. Pero pienso también que es una elección para mí, entiendo lo que decís de la Cantón Basal, me parecen excelentes arquitectos y me parece que maravilloso lo que hacen. Me siento mucho más estimulado por este otro silencio que vos comentás. Y mi obra la fotografío yo, no tengo fotógrafos. Primero porque me interesa contar la mirada que yo tengo sobre la obra. Y segundo porque, la fotografío casi vacía, porque de alguna manera me imagino que el observador puede completar con su vida cotidiana el cuadro, ¿no? Es casi como una especie de invitación a que cada uno se sienta o sea, convidado a imaginar su vida en uno u otro espacio. Creo que a veces ni personas hay, ¿no? Ni para mostrar la escala. A mí personalmente me interesa dejar abierto ese paréntesis, ¿no? Y sobre todo en las casas, a mí personalmente no me gusta mucho, me gusta mucho cuando uno ve una casa habitada, pero no me gusta mucho esta fotografía de arquitectura donde muestra la casa impecable como de render con el sillón de diseño y esto y lo otro, ¿no? Es decir, me causa como me parece más una misa en escena armada que vacío, ¿no? No sé, yo me mudé a mi casa y compré y arreglé mi casa, me mudé a mi casa el día que volvimos de casarnos con mi mujer, no tenía ni para comprar una pizza. Entonces estuvimos en una reposera durante 2 años hasta que pudimos comprar un sillón. Y fuimos llenándola la casa en el transcurso de 10 años, ¿no? Con convivencias, con cosas. Entonces, nada, me parece un poco raro estas casas que están terminadas como hasta con todo el cuadrito, todo instantáneamente, ¿no? Una de las pocas excepciones son las casas de mi amigo Mariano Clusellas, que él las fotografía 3 o 4 años después. Y las fotografía ya habitadas, pero no con el sillón que tiene la etiqueta colgadita al lado, que todavía ni le arrancaron la etiqueta, ¿no? ¿Vieron como esa gente que va caminando por la calle con la ropa nueva, con la etiqueta colgando, ¿viste? Esta sensación como media triste. Para poder cambiarla. Sí, es cierto. Pero se olvidó de pegarla con cinta adentro, ¿no? Y de alguna manera, Mariano, que creo que hace yo creo que Mariano Clusellas es el arquitecto de su generación, el mejor arquitecto de su generación rioplatense y de Argentina probablemente. Y lo que tiene es que él realmente fotografía las casas 3 años después, cuando ya la casa está realmente habitada, ¿no? Entonces, nada, uno siempre cuando veo sus casas, sus obras, él me cuenta la obra y 4 o 5 años después veo la obra fotografiada, ¿no? Y ya las paredes están chorreadas con ese verdín.
Pero definitivamente al final tampoco es tan importante cómo mostremos la arquitectura, ¿no? Creo que al final es un punto de vista. Lo que realmente vale es lo que le pasa a la gente cuando las habita. Y yo te puedo decir que algunas de mis obras son agradables y otras de mis obras no son agradables, ¿no? Es decir, también he hecho obras de las cuales, si las tuviera que hacer ahora, las haría bastante distintas, ¿no? Bueno, es parte del proceso, parte de lo que somos, ¿no? Aciertos, errores, aprender de eso y seguir construyendo, ¿no? El que te muestre... Sí, no, el que te muestre que todo es una historia de éxitos, te está mintiendo, ¿no? Creo que eso me parece importante, sobre todo comunicárselo a los estudiantes. Tengo un pequeño comentario. Yo hace un tiempito estuve con la hija de Bonet en Barcelona, y aparte me hizo acordar a tus sillones, ¿no? Sí. Entonces ella me comentaba que cuando era chiquita, Bonet la llevaba a las obras recién terminadas y la dejaba sola, por ejemplo, en el medio del estar vacío. Y él se iba. Dice, si yo me quedaba tranquila jugando con lo que había llevado, la casa estaba bien, el espacio estaba bien. Es una anécdota buena. Muy buena anécdota. Gracias, Gustavo, muy buena anécdota. Muy buena intervención. Bueno, perdón, Juan, cierro. Sí. Le digo a todos los chicos que hay un montón de preguntas, Nico, pero no vamos a hacer más, así no te quitamos más tiempo. Yo muy agradecido que me hayan dado el espacio para moderar el tema de las preguntas, muy agradecido de haber escuchado tu charla, y le doy la palabra a Juan, que seguramente querrá hacer un cierre. Sí, sí. Gracias, Diego. Gracias a todos. Gracias, obviamente, Nico, el protagonista. Bueno, ahí alguna sorpresa te mandé con respecto, cuando termine la charla, mirá el WhatsApp. Bueno. Te puede sorprender, digamos. Acá hay preguntas de todo tipo. Una, por ejemplo, yo le digo que podemos estar largo tiempo charlando. ¿Cómo te acercaste a estudiar arquitectura? Pero daría como para una horita. ¿Qué opinás, Nico? No la vamos a poder desarrollar a esa. Le digo directamente que yo no iba a estudiar nada y que terminé estudiando arquitectura porque mi mamá me obligó. Así que, nada. Por eso, lo Imagínense dejamos ahí, cuánto pero es para otro Bueno, encuentro. muy sabia la madre. Sí. Sí, gran madre. Bueno, te agradecemos nuevamente, Nico. Yo creo que después yo te voy a acercar algunas repercusiones sobre la charla que a mí siempre me llegan. Y bueno, y lo mejor, cuídate mucho, amigos. Sabés que están ahí en esa zona ahora con mucho Sí, foco de estamos pandemia. complicados. Sí. Sé igual que venís de una familia formada en ese tema, con lo cual te vas a cuidar. Y bueno, muchas gracias por todo y tenemos que liberar el Zoom de la facultad porque empieza